Bien, continuamos con nuestro curso. En la clase anterior habíamos hecho los materiales de la parte del techo, la estructura y esas capas están apagadas para concentrarnos en el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase va a ser terminar los materiales esquemáticos que vamos a utilizar en la parte exterior del proyecto, ¿ok? Entonces, para comenzar voy a seleccionar cada una de estas geometrías. Puedo seleccionar cualquiera de ellas. Voy a presionar esto, por ejemplo, y voy a presionar Z en el teclado para acercarme a ellas y obtener algo similar acá, donde veo el asfalto, donde veo los brocales de la acera, donde veo los brocales de la jardinera, donde veo las jardineras. Es decir, tengo todos los casos resumidos aquí y va a ser una buena cámara para evaluar todo. Entonces, si yo hago render en este momento y presiono el render, todo se va a ver de color blanco, blanco absoluto. Y es porque estamos trabajando en la vista de perspectiva y no estamos dentro de una cámara de V-Ray. Entonces esto es bastante molesto porque cada tanto tiempo dentro de nuestro proyecto vamos a querer hacer un render de prueba y siempre vamos a tener el inconveniente de que si no estamos en una cámara de V-Ray todo se va a ver blanco. Entonces hay un truco muy genial para crear cámaras V-Ray dentro de 3D Max sin salir de la vista en la que estamos puestos. Entonces para ello vamos a crear al panel de crear, vamos a crear una cámara tipo V-Ray y vamos a crear una physical cámara. Este sería el primer paso, crear una physical cámara que entre en la escena. Y presiono clic derecho para no crear más cámara. Una vez que está creado, el siguiente paso va a ser presionar control C en el teclado, que sería el atajo de teclado rápido o común para crear una cámara normal, solo que la variación va a ser control C y luego vamos a presionar la tecla C únicamente nuevamente. Es decir, vamos a presionar control C más C. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Presiono control C y luego presiono C. Y entonces la vista que tenía activa en este momento, que era una vista de perspectiva, ahora se ha convertido en la physical cámara. Y de esta manera, a la hora de hacer render, yo puedo ver exactamente lo que está ocurriendo. Aquí se ve todo muy blanco, nuevamente es por el override material, porque todo tiene este override material, así que lo voy a apagar y voy a renderizar para que veamos que ahí están todos los materiales que vamos a empezar a evaluar en esta clase. Entonces eso es básicamente un mini truco. Eso está explicado en otro tip ninja de la escuela, pero acaban de verlo acá dentro de este curso. Entonces, les recuerdo que nosotros habíamos hecho el rayado del paso peatonal en geometría porque esta es una escena que vamos a utilizar, que después vamos a llevar a programas como Lumion, por ejemplo, donde vamos a trabajarla de otra manera. Eso lo van a ver más adelante en un curso de Lumion dentro de Vector Studio. Y por eso lo hicimos con geometría y no lo estamos solucionando con textura. Entonces vamos a empezar a resolver cómo podemos abordar cada uno de estos casos. Primero está el tema del asfalto, el tema de todo lo que es el espacio público de circulación de los coches o de los vehículos, de los autos. Así que voy a presionar M en el teclado y voy a empezar a crear materiales. Se recuerdan que tenemos esto de los temporales de la silla, del asiento, etc. Estos materiales por ahora yo los puedo eliminar si quiero, pero en este momento no los quiero eliminar. Los voy a dejar por allí y voy a seguir trabajando con estas esferas. Como estas esferas son las de los materiales de fachada y ya tengo control sobre ellas y ya sé que relativamente se ven bien, voy a empezar a sustituirlas para reiniciar un poco mi área de trabajo. ¿Okay? De esta manera tengo las más bolitas, tengo más paletas. Entonces, utilizando el material base del override, yo voy a tocar esta bolita y la voy a arrastrar para acá, hacia la derecha, y voy a cambiarle el nombre. Bien, me disculpan la interrupción, entonces vamos a seguir. Ya tengo todas las bolitas de materiales, arrastro una bolita nueva dentro del resto de las bolitas y en lugar de utilizar el nombre del over, voy a colocar un nuevo material que se va a llamar asfalto. Y les voy a dar un truco, simplemente uno de las muchas maneras o de los muchos métodos posibles que tenemos para hacer asfalto dentro de 3D Max. Entonces, sabiendo que es un material V-Ray, se lo voy a asignar ya de una vez al asfalto. Una vez que esté asignado, yo voy a poder ver que el material está asignado, porque en este caso es de color blanco o muy claro. Y dentro del comportamiento vamos a asignarle un comportamiento que se llama Noise. A mí me gusta mucho resolver el asfalto con Noise. De hecho, la misma plantilla del asfalto que vamos a utilizar para el asfalto la vamos a utilizar para el césped o para la grama. Eso lo van a ver en algunos minutos. Entonces vamos a seleccionar el Noise. Esto ya lo he explicado cómo funciona el Noise. Lo he explicado en muchos cursos dentro de Vector Studio. Entonces de todas maneras vamos a hacer un resumen, pero revisen todo el contenido de la escuela, hay mucho contenido. Yo voy a decirle al material que se me muestre en render y en el viewport. Voy a hacer que el tamaño sea más pequeño, que sea de 1, por ejemplo, para poderlo ver en la pantalla, pero fíjense que lo estoy viendo por acá, pero que no lo estoy viendo en el resto del objeto. Y esto es porque nosotros comenzamos a hacer este objeto a partir de este plano y luego lo empezamos a extruir y todo esto, todo el plano no tiene un UV map, no tiene un mapeado. Entonces vamos a seleccionar y vamos a aplicarle un UV map. Fíjense que no tiene el modificador. Voy a bajar mucho en la lista. A ver, déjenme eliminar esto que está por acá, que estaba dentro
del menú y voy a seleccionar una opción que no aparece ahorita en la captura de pantalla, pero está disponible, que se llama WMap. De esta manera ahora todo está mapeado y voy a decirle que todo se maneje o se mapee en modo planar y todo va a tener una escala de 1 por 1. De esta manera yo tengo un aproximado de cómo está quedando el noise, de cómo está quedando este ruido. Pero esto que estamos viendo aquí en el viewport con esta escala nunca es el tamaño real, o sea, nunca se guíen cuando estemos trabajando con el noise. Nunca se guíen por el tamaño que se está mostrando por acá. El tamaño siempre es distinto, ¿ok? Entonces en este caso estoy trabajando con negro y con blanco. Yo voy a colocarlo en 25 otra vez para que veamos lo que voy a cambiar. Voy a hacer doble clic en el material y voy a decirle al material que en lugar de mostrármelo el resultado final, que me muestre solamente el mapa. Y de esta manera solamente estoy viendo el mapa del noise. Entonces en el conteo del high lo voy a poner un valor de 0.75. Esto está haciendo que los blancos sean más blancos y el low, que serían los negros, sean más oscuros. Los voy a poner en un 0.5, por ejemplo. Entonces aquí tengo ahora que los negros son más negros y que los blancos son más blancos. De esta manera entonces yo puedo empezar a jugar con estos valores. Por ejemplo, yo puedo decirle a los high o a los blancos que sean menos blancos, o hacer que el contraste entre ellos sea mayor. ¿Qué es lo que estoy buscando? Quiero que los blancos se noten que son muy muy blancos y que los negros sean muy muy negros y empiecen a consumir tanto espacio del blanco hasta que los opriman de cierta manera. Poder negro. Mentira, mal chiste, no voy a entrar con chiste racista, me disculpan. Pero de esta manera el color negro está como oprimiendo un poco al blanco y está haciendo que sea menos prominente dentro del acabado. A la hora de renderizar voy a obtener un resultado similar. El negro es más poblado y el blanco está en menor proporción. Solo que esta escala no funciona, esta escala no sirve. Entonces después de haber mapeado esto en 1 por 1 para homogeneizar todo, yo tengo que bajar esta escala a un 5, por ejemplo. Yo sé que 5 no va a ser el valor, pero voy a empezar a ver que a medida que voy haciendo que el valor sea más bajo, la escala se va apretando y empiezo a obtener un resultado muy similar a algo que quiero conseguir. Entonces ya sé por experiencia que este valor es de 0.05. Tiene que ser muy muy apretadito para que a la hora de yo poder renderizar, poder ver el valor. Entonces voy a entrar a la vista de la última cámara que he creado, que será la cámara 03, y voy a hacer un render. Porque antes obviamente no estaba viendo los acabados. Entonces ahora puedo ver que el noise se ve, pero no se ve acá. Vamos a ponerlo más grande nuevamente para tener un poco de control sobre él, para saber qué es lo que estamos afectando. Fíjense, ahí está el noise. Y lo voy a ir apretando. Ahorita está en 10, si lo pongo en 1, lo voy a poder ver, pero está apretado. Sigo viendo las motitas que puede tener ese asfalto, pero me parece que son muy grandes y no, el asfalto no debería verse así que lo reduzco a la mitad y le pongo un 0.5. Es la mitad de lo que tenía antes, es decir, que es la mitad, es más pequeño. Fíjense que hacia allá se empieza a perder, pero ya por acá empiezo a obtener un resultado que se parece mucho más a lo que voy necesitando. Entonces, acá lo que puedo hacer es tomar el dolly cam de la cámara y acercarme mucho más a la geometría y desplazar un poco para evaluar mejor cómo me estoy comportando y hacer un render para ver realmente cómo se está viendo mi asfalto y asegurarles, para que vean que es por más o menos por una experiencia propia, que el valor de 0.05 es el más cercano o el más adecuado a la hora de crear un asfalto, porque se queda muy compacto. En caso de que no les guste que quede tan compacto, usemos un valor de 0.1 o 0.15, ¿ok? Y presionamos render y vamos a ver que el asfalto se ve y se van a ver algunas motitas, ahí están, y podemos jugar con ellas. Entonces ahora lo siguiente que hay que hacer es hacer que las motitas tengan otros tonos. Es decir, el asfalto es de color negro, yo puedo hacer que el asfalto no sea de color negro, sino que apenas tenga un ligero pigmento para aclararlo un poquito nada más, y que el blanco no sea blanco, sino que sea un poco más oscuro. Y así yo voy a cambiarle la apariencia del asfalto y voy a hacer que algo se vea de manera distinta. En este caso me parece que hay mucho blanco con el negro. Ok, creo que podríamos solucionarlo. Yo puedo presionar un swap y al hacer swap se invierten los colores y puedo invertir los colores. Y en este caso, bueno, no voy a hacer swap, sino que simplemente el de arriba lo voy a dejar en oscuro, que en esto fue lo que me equivoqué, dejarlo muy muy oscuro, y el de abajo que está en blanco aclararlo un poco nada más. Ahora sí voy a tener el resultado similar a lo que ando buscando. Entonces por ahora es un buen asfalto. No es el asfalto más real del universo, pero es un buen resultado. Es algo que necesito a nivel esquemático por ahora y me va a servir bastante bien. Después lo vamos a ir perfeccionando, pero por ahora, les repito, estamos a nivel conceptual y simplemente quiero ir viendo cómo avanza
mi proyecto y después vamos a dedicar una o dos clases a refinar todos los materiales. Entonces por ahora estoy bien, voy a irme al GoToParent para regresar al material básico y ya tengo el material de asfalto. Luego viene el material de mi acera y si vemos las imágenes de referencia, las imágenes de la acera también tienen un pigmento similar. A ver, tenemos por acá una de la acera. A ver, esta sería un material de la acera. Aquí se ven los brocales, pero se ve que tiene como una textura, que es una textura que se repite también dentro del proyecto. Yo tengo otra imagen por acá de referencia, que podemos usar esta textura también. ¿Ok? Entonces voy a tratar de hacer exactamente el mismo caso. Ahora me voy a ir a perspectiva, para no mover la cámara y no desplazarla de su posición donde se encuentra. Y voy a seleccionar todo lo que es esta periferia, que serían las aceras. ¿Ok? Entonces voy a empezar a seleccionar las aceras, que sería la periferia de todo el proyecto. ¿Ok? Perfecto. Como tuvimos la precaución de modelarlo por trozos, nos va a tomar algo de tiempo seleccionarlos todos, pero en el futuro esto nos va a dar un poco más de control sobre el efecto que queremos crear en cada uno de ellos. Entonces, una vez que tengo esto listo, temporalmente los puedo agrupar y le voy a poner aceras o caminerías o como el nombre que ustedes le quieran poner. Voy a abrir la librería de materiales, la paleta de materiales, voy a clonar el primer material y lo voy a llamar aceras o caminerías, ¿por qué no? Y voy a agregar un nuevo comportamiento a este mapa y este comportamiento va a ser un comportamiento de tiles que me va a permitir a mí crear una retícula. Voy a apagar el end result para poder ver el mapa que estoy asignando. Entonces ese mapa se lo voy a asignar a todo esto, pero nuevamente tenemos el mismo problema de que no está mapeado, no está UV mapeado. Por lo tanto, a todo este grupo hay que agregarle un modificador que se llama WMap, nuevamente colocarlo en modo box y decirle quiero que se vean uno por uno por uno para que quede ahora todo mapeado. Y nuevamente ahora podríamos entrar al mapa y decirle al mapa que se vea en el viewport. Y ahora sí puedo tener una vista previa de qué es lo que estoy viendo. Ahora voy a hacer doble clic y voy a empezar a editar este mapa. Según mi imagen de referencia es muy sencillo, las juntas son oscuras, las losas son de color cemento, el color o el material que pueda tener el cemento es alto, es algo que vamos a refinar después cuando estemos refinando materiales. Pero por ahora simplemente lo que me interesa es los tonos principales, que es más o menos algo similar a lo que tengo ahorita en pantalla. Y luego el patrón. Entonces el patrón es algo que vamos a ajustar dentro de los Advanced Control. Aquí dentro del Advanced Control, dentro del Tiles, yo voy a cambiar los colores y en la parte superior, en el Standard Control, yo puedo cambiar el patrón. Entonces puedo tener un Custom, puedo tener un Running Bold, que son trabadas, que es similar a lo que estoy viendo en pantalla. Tengo un Common y voy a ir bajando para ver todas las opciones que tengo. Este es un Common, pero esto es un Common desplazado hacia la mitad, fíjense, que es la mitad de la mitad, ¿ok? Es como un cuarto. El Stack Bond, que ya es la retícula personalizada como viene por defecto. Y entonces puedo ir moviendo algunas opciones. Yo creo que me voy a quedar con el Running Ball desplazado normal. Voy a colocarlo como viene por defecto, que es en 4, para que podamos entenderlo mejor. Y más o menos es la escala que necesito, ¿ok? Me parece que está bien. Vamos a revisar a ver cómo se ve en la escala. Cómo se ve en relación a estas geometrías, por ejemplo. Siento que se ve muy pequeño en relación a las imágenes de referencia que tenemos del proyecto. La anterior la cerré, pero no importa, la tenemos por acá. Podemos ver que según el ancho aproximadamente me toma aproximadamente 3 módulos cubrir el ancho de una banca. Quiere decir que si tomo una banca puedo ver que, bueno, en este caso sí son como 3, así que no está tan mal. Yo lo quiero poner un poquitico más grande porque no me gusta que esté tan pequeño. Por lo tanto, el apretado de esta textura lo voy a poner en 0.7 y en 0.7 para que los segmentos sean un poquito más grandes. ¿Ok? Esto que acabo de mover acá del tiling es la cantidad de veces que se está repitiendo la textura dentro de este patrón. Al poner el patrón en 1 y en 1, hago que se repita esta cantidad de veces. Al ponerlo en 0.7 simplemente le voy a colocar, por ejemplo, un 0.4 para que me entiendan. Simplemente estoy haciendo que haya menos repeticiones de la textura, es decir, que se apriete menos. Así que al colocar un 0.7 simplemente puedo tener un poquito de resultado, unos rectángulos, perdón, un poco más grandes, ¿ok? Ahora voy a entrar nuevamente a la vista de la cámara número 3. Voy a girar por acá y quiero ver qué impresión o cómo se está comportando ese material dentro del proyecto. Me parece que es muy claro ahora, a pesar de que es conceptual. Es muy claro el color que tiene, así que lo voy a oscurecer un poco más.
Las juntas las voy a poner bastante más oscuras, que serían estos, los groots. Y los tiles, que sería ya el tile, que sería la cerámica, la voy a oscurecer un poco más, pues para que no me genere ese blanco deformante que me está deformando todo el objeto. Y voy a presionar render. Y perfecto, ahora sí tengo algo un poco más razonable. Lo siguiente que puedo hacer es meterme con el groot y con el espesor que tiene el groot. Aquí hay un candado que hace que tanto el espesor como en horizontal y en vertical cambien al mismo tiempo. El candado vamos a mantenerlo encendido de esta manera. Si yo aumento el espesor, va a aumentar la junta entre estas cerámicas y va a ser más notorio. Pero en este caso yo no quiero eso. Quiero todo lo contrario. Así que voy a usar un valor .3, que es mucho más delgado que el que aparece por defecto en el material. Y al presionar render sí voy a tener algo similar a lo que ando buscando. Perfecto. Luego está el tema de los brocales. Los brocales de las jardineras y estas áreas que tengo por acá que están seleccionadas en amarillo, voy a seleccionar simplemente uno y voy a presionar Select Similar para seleccionar todas las similares que tengan esos mismos parámetros. Y luego voy a seleccionar estas que me quedan pendientes, que fueron las que se construyeron a mano bajo otros métodos de construcción que no han sido convertidos o que no han sido transformados en otra cosa y que siguen siendo líneas, que es por eso que no las he podido seleccionar. Supongo que están en una capa, así que seleccionarlos por capas también puede ser mucho más cómodo. Aquí, fíjense que aquí el zoom no me deja hacer nada correcto, ¿cierto? Entonces me voy a acercar bastante y como no me deja, voy a presionar U en el teclado. De esta manera entro al modo orthographic y me puedo acercar mucho más sin tener el problema de que el zoom no me deja y que me estoy volviendo loco. No importa. Usar el orthographic también es bastante interesante porque nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Entonces voy a seleccionar, sigo seleccionando todos los brocales. Yo creo que ya todos los brocales están seleccionados. Los voy a agrupar temporalmente y les voy a poner punto brocales. Simplemente para efectos de esta clase vuelvo a perspectiva y no ha pasado nada. Son trucos que les estoy dando a medida que vamos avanzando dentro del curso. Y ahora les voy a dar otro super truco. Tenemos un material que funciona. A ver, vamos a entrar a la vista del material de la cámara número 3. Tenemos un material que funciona, que es el material del asfalto. Y el asfalto se ve bastante bien. Está bastante decente. Entonces vamos a clonar este material y vamos a apoyarnos en él para crear estos efectos. Que sería este concreto sucio que puede tener el brocal del proyecto. Entonces simplemente voy a abrir la paleta de materiales, en este caso porque estoy presionando M en la paleta de materiales. Ahora sí, no me estaba funcionando el acceso directo. Este es el material del asfalto, lo clono hacia abajo y lo voy a renombrar como aceras o caminerías, perdón, brocales. Ya sé que cambió. Ahora entro dentro del noise y simplemente tengo que cambiar los pigmentos. Los tengo que hacer más claros para que los oscuros sean más claros y para que los claros sean aún más claros y se comporte un poco más de una forma un poco más parecida al concreto o al asfalto que tengo en la parte de abajo. Lo voy a asignar el material, pero recuerden que tampoco tiene WMAP, vamos a asignárselo también. Y por ahora, simplemente por ahora, vamos a homogeneizar todo esto uno por uno para que la escala se respete en todos los sentidos. Y a la hora de hacer render, entonces voy a tener el brocal que ahora sé que se ve muy oscuro, tiene que ser más claro. Y entonces vamos a empezar a ajustar el noise dentro de él. Voy a hacer que sea más claro sus partes oscuras y que las partes claras sean aún más claras. Al renderizar vamos a tener un brocal que se parece un poco más a lo que estamos viendo en la imagen de referencia. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con el césped. Aunque no les parezca, todo lo que es área verde lo vamos a solucionar de una forma muy similar. Entonces vuelvo a perspectiva y empiezo a seleccionar uno. Presiono clic derecho y Select Similar para que se seleccionen todos. Y vuelvo a seleccionar cualquiera y le doy Select Similar para ver si ya los tengo todos los verdes. Me parece que sí. Creo que ya los tengo todos seleccionados. Oh, me falta este. Perfecto. Ahora sí los tengo todos seleccionados. Misma técnica. Césped. Y vamos a presionar OK. Se agrupa. Vamos a aplicarle el mismo modificador para homogeneizar todas las texturas uno por uno. Y luego vamos a clonar el mismo material del asfalto. Lo vamos a llamar césped. Nuevamente no son materiales finales, son conceptuales.
y se lo voy a aplicar, pero lo estoy viendo de color negro, no importa, entramos dentro del noise y vamos a cambiar el comportamiento. El negro se va a convertir en un verde oscuro y este gris se va a convertir en un verde césped, quizás menos estridente, para que pueda tener una buena combinación. Y a la hora de entrar a la cámara número 3, que es la que he creado para esta clase, y a presionar render, voy a obtener algo que me va a servir a nivel conceptual como un césped. Ok, ya empiezo a ver cómo empieza a tomar forma el proyecto, y les repito, estos son materiales que después se refinan y quedan muy bien. Luego estoy con el tema del rayado, del peatonal. Aquí voy a tomar mi cámara y la voy a hacer zoom hacia atrás y la voy a desplazar un poco en este sentido. Yo creo que por aquí va a ser suficiente. Aquí hay un errorcito con estos puntos, así que voy a regresar a la edita del poly. Simplemente voy a tomar estos puntos y los voy a meter un poco, porque quiero que no me genere ese error allí. Perfecto. Bien, entonces ahora selecciono cualquiera de estos rayados, que creo que todos son select similar y se van a poder seleccionar. Vamos a ver que tenga solamente los rayados de las áreas públicas. Perfecto. Solamente los tengo a ellos. Sí, es correcto. Y aquí me voy a ir a vista de la cámara número 03. Vamos a crear un material nuevo y me voy a apoyar simplemente en el material de brocal, porque es algo que ya tengo construido. Entonces vuelvo al material del brocal, lo clono. Nuevamente son materiales conceptuales. Aquí no va a ser brocal, sino que sería rayado de piso o señalética, o el nombre que ustedes le quieran poner. Le aplico este material y dentro del noise voy a hacer que sea un poco más claro la base y que sea aún más claro el diffuse y no las motitas, ¿ok? Y al presionar render voy a tener un rayado que está quedando bastante claro. Vamos a hacerlo más oscuro entonces. No debe quedar tan claro porque no es real, o por lo menos no nos va a ayudar a la hora de evaluar todo el proyecto. Y voy a presionar render y perfecto. Ahora tengo algo que, a pesar de que no va a ser el resultado final, por ahora me va a servir. Entonces puedo empezar a hacer otras pruebas. Por ejemplo, puedo presionar por acá el nombre de las Makati, presionar T para ir a vista a tope, P para ir a perspectiva, para reiniciar todos los puntos de fuga para que no se me deforme nada. Y más o menos me apoyo en esta vista, simplemente al ojo por ciento, y voy a crear una cámara V-Ray basada en esto, basada en esta cámara. Entonces vamos a crear nuevamente una cámara V-Ray en cualquier parte de la escena. Presiono Control C y mi vista actual se convierte en esa escena. Ahora voy a entrar a las propiedades de la cámara. Le voy a apagar el vignetting porque no quiero que esté el vignetting. Le voy a poner en neutral la opción del balance de blancos. Y simplemente voy a jugar con el ángulo o los puntos de fuga para obtener algo que, a pesar de que no es mi imagen final, se pueda aparecer. Voy a bajar un poco más y luego presiono para seleccionar el objetivo de la cámara y lo voy a desplazar un poco en esta dirección y un poco hacia arriba para centrar mejor mi cámara. Luego presiono clic derecho y selecciono mi cámara de nuevo y utilizo el botón Guess Verticals para que las verticales se hagan paralelas al límite de la imagen. El proyecto se corrige y puedo hacer un render de prueba para ver cómo está avanzando mi proyecto. Genial, tengo los acabados en la fachada, ya los exteriores tienen un poco de personalidad. No es el render final, pero tiene un poco de personalidad. Voy a detener la clase ya en este momento y en la clase que viene sí vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el detalle de la parte superior, los metales, los cristales, que los vamos a resolver. Y después hay una clase, una muy particular en la que únicamente quiero que nos concentremos en el detalle de la madera, que lo vamos a refinar, pero en este caso quiero que nos adelantemos un poquito a la posibilidad o a las opciones que vamos a manejar. Entonces eso lo vamos a ver ya en la clase que viene. Aquí hay un volado de la losa que voy a corregir y va a estar corregido para la clase que viene. Entonces esto es todo y nos vemos en el video siguiente, donde vamos a seguir incorporando materiales para ya terminar y entonces seguir continuando creando cada vez más los bloques que restan, dentro del proyecto, que serían los de vegetación, creándolos ya para que vengan asignados con materiales. Entonces esto es todo por esta clase. Nos vemos en la que viene. Hasta luego.